Asamblea Nacional condena los actos de violencia registrados en Pozorja. Comisión del Régimen Económico demanda acciones de las autoridades competentes sobre débitos bancarios indebidos. Precios de las maestrías y el número de estudiantes que estarían estudiando en las universidades de posgrado fueron temas aclarados por parte del secretario de CENESID ante la Comisión de Educación. El Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre presentó el proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. El objetivo, una alimentación adecuada y reducir los niveles de obesidad. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkin Sánchez. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 17 de octubre del 2018. La bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el detalle de la información. Iniciamos. La Asamblea Nacional rechazó los actos de violencia suscitados en Pozorja, provincia de Guayas. Sobre este mismo tema, este miércoles la Comisión de Participación Ciudadana recibió a un experto del Ministerio del Interior, quien detalló el nuevo plan de seguridad ciudadana. A través de un comunicado, la Asamblea Nacional rechaza y condena los hechos de violencia suscitados en Pozorja, provincia de Guayas. Más aún cuando se ha atentado contra el derecho a la vida, reza el documento. Es necesario realizar un urgente e intenso trabajo para fomentar la paz y el diálogo entre los ciudadanos y autoridades, para que el país recupere la confianza en el sistema judicial, reza el documento. Por su parte, la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo recibió a Javier Sánchez, subsecretario de Evaluación del Ministerio del Interior, quien explicó el nuevo plan de seguridad ciudadana. Que desde la seguridad ciudadana no solamente es una labor de Policía Nacional o Ministerio del Interior, hay muchos frentes de acción desde el tema, sobre todo desde el ámbito social. Respecto de los hechos suscitados en Pozorja, el asambleísta Héctor Yepes cree que es necesario recuperar la confianza en las instancias de control. Pero sí es síntoma de lo que está ocurriendo en el país, de que la gente al ver que las instituciones no responden, empieza a tomarse la justicia por su propia mano. ¿Cuál debe ser la respuesta? Que las instituciones funcionen. Señora ministra del Interior, esto es lo de ayer, significa no solamente un tema de haber perdido autoridad, sino que bien los familiares de aquellos señores pueden encubrir y denunciar como delito de Estado. Al respecto se pronunció la ministra del Interior, María Paula Romo, quien insistió en su rechazo a los hechos de violencia en dicho cantón. Se lanzaron bombas molotov, se quemaron un patrullero y un taxi, se incendiaron motos y se linchó hasta matarles a 3 personas el día de ayer. Esto es inaceptable. Según las autoridades, las investigaciones preliminares revelaron que los 3 ciudadanos linchados estaban detenidos por un delito común y que no tenían nada que ver con una supuesta organización dedicada al secuestro de menores de edad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En otro tema, una red dedicada al tráfico de armas, municiones y delincuencia organizada fue desarticulada por la Policía Nacional. El Ministerio del Interior no desmintió que el armamento decomisado pertenezca a las Fuerzas Armadas y que tenía como destino el grupo irregular Oliver Sinisterra. Se conoce que hasta el momento 6 militares en servicio activo están aprehendidos. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que esta madrugada se efectuaron 7 allanamientos en 4 provincias para desarticular una red dedicada al presunto tráfico de armas y municiones, además de delincuencia organizada. La funcionaria de gobierno no desmintió que esta banda estaría integrada por militares en servicio activo y cuyo armamento tenga como destino el Frente Irregular Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. En el marco de una investigación sobre presunto tráfico de armas, municiones y explosivos y delincuencia organizada, 2 delitos distintos, en una investigación que está en este marco, se han realizado en esta mañana
7 allanamientos en 4 provincias distintas. El grupo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, tomó relevancia con el secuestro y posterior asesinato del grupo periodístico de Diario El Comercio y de 2 ciudadanos de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y por eso no podemos dar más detalles de esta operación o de la investigación para que no vayamos a perjudicar el objetivo último de este operativo, que es la detención de todos los implicados en la presunta comisión de estos delitos. Ya en este momento tenemos varios detenidos. Entre los detenidos, efectivamente, hay militares en servicio activo y también hay civiles. El operativo se desarrolló en varias provincias del país y que además continúa en varios recintos militares, dijo. También, como varios de estos allanamientos, todos los que hemos hecho hasta ahora, son en recintos militares. Quiero decirles que hemos comentado el tema, lo hemos conversado también con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa y con el Comando Conjunto. La tarde de este miércoles, el Ministerio de Defensa informó que las investigaciones están en manos de las autoridades competentes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otros temas, frente a la denuncia realizada en un espacio televisivo por el periodista Mauricio Ayora sobre cobros indebidos por parte de la banca, la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional convocó a varias autoridades y al periodista para analizar la situación. En esta mesa legislativa se entregaron denuncias ciudadanas y se acordó convocar el próximo martes a los 3 superintendentes para que expliquen las acciones realizadas. El periodista Mauricio Ayora relató a los integrantes de la Comisión del Régimen Económico los amedrentamientos a los que ha sido víctima luego de que a través de un espacio televisivo denunciara cobros indebidos y no autorizados en sus cuentas bancarias. La gerente del canal, para intimidarme, consiguió grabaciones, me las hizo escuchar. ¿Quién le dio esas grabaciones? ¿Quién o quiénes me van a enjuiciar? ¿Quién o quiénes me quieren despedazar o destruir? Esta denuncia fue el detonante para que las autoridades tomen acciones al respecto. Es así que la Comisión del Régimen Económico convocó a los superintendentes de bancos y de control del poder del mercado para que expliquen las acciones que se han tomado hasta el momento sobre las diversas denuncias ciudadanas. La superintendencia de bancos tiene que aplicar la ley y ordenar la devolución a los clientes que tengan la razón. Hablamos de lo que es violación de norma y lo que es una práctica agresiva de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, también se pronunció y anunció que en los próximos días se reunirá con la Junta de Regulación Monetaria para tomar acciones al respecto. La regulación del sistema financiero recae en la Junta, pero tenemos que analizar todo el contexto jurídico porque hay que reforzar también la parte legal relacionada con las empresas que no son del sistema financiero y que son las proveedoras de los servicios. A esto se sumaría el exhorto que hizo el presidente de la República para que se tomen correctivos, se devuelva el dinero y se sancione a las empresas que hicieron los débitos sin autorización. Los comisionados hicieron llegar varias denuncias ciudadanas a los superintendentes y además la legisladora Gabriela Larreategui sugirió que el dinero debitado de las cuentas se devuelva, pero con intereses. Porque los bancos obviamente nos cobran intereses por todo, ¿no? O sea, que no salgan con que así nomás. La mesa legislativa resolvió invitar el próximo martes a los superintendentes de bancos, compañías y de control del poder del mercado y a la Defensoría del Pueblo para que expongan sobre los resultados hasta esa fecha. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico recibió en comisión general al liquidador del Banco de Fomento, Juan Vallejo, para que responda sobre las deudas que mantienen los campesinos con esta entidad. Los legisladores señalan que estas acciones son parte del seguimiento de la Ley de Fomento Productivo. Los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico señalaron que es necesario realizar un profundo seguimiento a la Ley de Fomento Productivo para que los beneficios se apliquen. Homero Castañer se refirió al problema de los deudores de Ban Ecuador y del Banco de Fomento. Nos preocupa mucho que es el tema del ex Banco de Fomento y ahora Ban Ecuador en el tema de las deudas, que en la ley nosotros permitimos ese refinanciamiento a la gente que estaba ahorcada, a la gente que no podía pagar, a la gente que estaba en la central de riesgos, para que pueda refinanciar las deudas, pagar el capital
y tener una nueva oportunidad de vida. El asambleísta César Ron también se pronunció sobre las remisiones. Aseguró que el liquidador del Banco de Fomento tiene que responder sobre la situación de cientos de campesinos que vienen arrastrando deudas desde hace varios años. La aplicación de la ley en cuanto a las remisiones, que es un tema, y el otro tema es la reestructuración de las deudas de los agricultores. ¿Para qué? Para que salgan de la morosidad, para que salgan de la coactiva, para que salgan del embargo, para que cambien de categoría de crédito. Patricio Guerrero, representante de los campesinos del Guayas, manifestó que tiene una deuda de $15,000, pero que al momento los intereses doblaron el capital. Ya falleció, luego que él falleció ya la deuda extinguió. Son padres y madres que han fallecido, no. Ahí ellos, los de Banco de Fomento, dicen de que tienen que ser casados. Si son casados, sí se benefician de la ley. Entonces, por eso estamos aquí, compañero, y le estamos dando desde el mes de abril. Los legisladores Castañer y Ron aseguran que es necesario solucionar el problema de las deudas, ya que los campesinos no pueden ser sujetos de crédito. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, quien expuso sus comentarios y observaciones al proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección del denunciante, y asimismo al proyecto de ley de registro nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. García observó la necesidad de manejar cifras actualizadas en torno a estos temas. Si presentamos un proyecto de ley sobre corrupción o sobre temas de protección de la indemnidad sexual de los menores, tenemos datos. Lo hemos hecho en base de datos fundamentados, hemos solicitado a Fiscalía y a los diferentes órganos, DINAPEN, etcétera, y sabemos exactamente cuál es el porcentaje. Tenemos datos de cómo funciona esto en los otros países y sabemos si es que nuestros promedios son superiores al promedio regional, por ejemplo. Podemos medir en base de eso los índices de inseguridad en la ciudadanía y podemos proyectar legislativamente en base de esas percepciones de inseguridad las normas que van a regir a toda una ciudadanía. Entonces yo creo que en algunos casos el remedio es peor que la enfermedad. La mañana de este miércoles, con la presencia de la academia, estudiantes y de representantes de pueblos y nacionalidades, la Comisión de Educación llevó a cabo el encuentro multisectorial de diálogo intercultural en educación. En esta cita se discutieron temas como la etnoeducación, formación docente para el sistema intercultural y alcances de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. La interculturalidad en el sector educativo fue analizado desde distintas aristas. Desde el Consejo Nacional de Igualdad, su representante Mercedes Vargas dijo que el pueblo afrodescendiente ha sido incluido en un 50%, pero hay aspectos aún pendientes, tales el caso de la denominada etnoeducación. De ahí su planteamiento. Dentro de la malla curricular que haya específicamente el tema de etnoeducación, no como una materia transversal. En esa misma línea, María Luisa Hurtado, afrodescendiente, consideró necesario incluir en textos escolares las tradiciones y costumbres de pueblos y nacionalidades como una forma de dar relevancia a este sector. Ya sea los textos escolares, ya sean publicados donde estamos hablando de nuestra historia, de nuestra cultura, nuestros saberes, nuestra gastronomía, porque no solamente somos jugadores de fútbol ni bailadores de marimba, somos personas intelectuales preparadas cada día para que nuestra población sea visible. En cambio, desde el pueblo indígena Ariruma Cowi, precisó que pese a los avances en materia de educación intercultural, aún no existe el impulso para todo el sistema. Todo el aporte de los pueblos indígenas referente a su historia, la cultura, la literatura, la filosofía, sus tecnologías, no se ha logrado implementarlas dentro de los programas de estudio. También participaron representantes del pueblo cholo del Ecuador. Gilberto de la Rosa añadió que aún hace falta que el Estado reconozca a este sector como parte de los pueblos y nacionalidades. De que todos los pueblos deben de ser visibilizados, de que deben de ser reconocidos. Lamentablemente el pueblo cholo no estaba reconocido. Producto de este encuentro multisectorial, se analizarán temas que podrían ser incluidos en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, como la formación intercultural, formación docente y diversidad de construcciones sociales ante la interculturalidad. La idea, según Silvia Salgado, titular encargada de la Comisión de Educación, es poder garantizar derechos. Que tenga como perspectiva elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, antropológicos, educativos, ambientales
y que pueda garantizar relaciones equitativas entre personas, comunidades y culturas. Cabe señalar que al momento la Comisión de Educación tiene en sus manos alrededor de 18 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Mariela Logroño, TVL Noticias. En tanto, esta tarde, esta misma comisión recibió a Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, con el fin de dar respuesta a un requerimiento de información solicitado por la asambleísta Viviana Bonilla sobre la situación de las becas en el país. Mariela Logroño está en esta comisión y nos tiene más información. Adelante. Así es, gracias. El día de hoy la Comisión de Educación, por pedido del Consejo de Administración Legislativa CAL, recibió a Adrián Bonilla, secretario de CENESID, a fin de que pueda explicar la situación de becas en el país. Esto por pedido exclusivo de la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla. Quien me acompaña, el asambleísta Jimmy Candel. Gracias por acompañarnos, asambleísta. En su exposición, él ha dado detalles del número de estudiantes que estudian maestrías en el país, de si existen o no recursos. Tal vez se cubrieron estas dudas que había en la Comisión de Educación. Bueno, yo pienso que la cosa no va por ahí, la cosa va por el sentido que le veo a la propuesta de la asambleísta y actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, es que ella no está de acuerdo en los precios que se cobran en las diferentes maestrías existentes en el país y que son autorizadas por el CES. La información que ha hecho el día de hoy el señor doctor Adrián Bonilla es indicarnos cuántas maestrías hay en cada una de las universidades del país, cuántos se están graduando, cuánto representa de ingresos, y esa es una información que, si bien es cierto, vale y es importante, va a coadyuvar a que el proyecto que plantea Viviana pueda tener pues resultados factibles. ¿Para qué? Para lograr que los costos bajen, porque no es justo que usted se va a Argentina y una maestría que a usted le cuesta $6.000 aquí, le encuentra en Argentina en $2.000, $3.000. ¿Por qué estas variaciones también de los costos de las maestrías en el Ecuador? Pues él ha dicho que muchas de las universidades públicas reciben la misma asignación presupuestaria. Bueno, realmente el costo de las maestrías ya eso corresponde a una parte elemental de lo que hacen las universidades y que tienen las universidades de tener ingresos por autogestión. Este hecho se manifiesta fundamentalmente cuando la educación gratuita es solamente para pregrado, no para cuarto nivel académico, de tal forma que eso sirve para que se autofinancien las universidades del país, pero no exagerando los precios. Yo pienso que debe estudiarse y hacerse un precio que definitivamente corresponda al nivel económico de ingresos de los ecuatorianos. Ha dicho también el invitado que las maestrías se han centrado en el tema de salud, de investigación y de profesionalización, pero en el tema de salud no habría personal especializado justamente para estos temas, por ende ha incidido que los ecuatorianos busquen opciones en otros países. Bueno, efectivamente ese es el tema. Usted quiere hacer una maestría en temas técnicos y los profesores no hay aquí. ¿Qué es lo que hacen muchas universidades? Traer docentes de otros países para poder brindar ese servicio de maestrías en el país. Pero sale más caro, de tal forma que muchas veces estaban haciendo cursos de un año con el título de especialistas, lo que no tiene el mismo nivel de calificación y de acreditación de calidad que en el sistema de educación superior debe de imperar. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Jimmy Candel, él es integrante de la Comisión de Educación. En estos momentos también se analizará la situación de la Universidad de Guayaquil. Es la información que se genera hasta este momento desde la mesa legislativa. Gracias a Mariela Logroño por este reporte y en breve estaremos dialogando a propósito de estos temas. Entrevista. Precisamente para ampliar la información acerca del trabajo al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Noralma Zambrano. Noralma Zambrano, asambleísta por Santa Elena por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, integrante de la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga la denuncia en contra del asambleísta Norma Vallejo.
Bien, y de inmediato saludamos la presencia del asambleísta Noralma Zambrano. Bienvenida a TVL Noticias. Muchas gracias, Belkis, por la oportunidad de estar aquí. Vimos en una nota precedente justamente esta reunión que mantuvieron en horas de la mañana como Comisión de Educación, en donde hubo un encuentro multisectorial para poder recibir criterios en el marco de este trámite que ustedes realizan de las reformas a la Ley de Educación Intercultural. El trámite va avanzando y ya hay algunas concreciones, ¿podríamos anticipar? Sí, sobre todo que fue muy enriquecedor escuchar a las comunas, a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades. Tuvimos presencia del pueblo afro, del pueblo montubio, pueblo indígena, y también estuvo el pueblo cholo, aunque no está en la Constitución, pero es importante que en la ley nosotros hablemos también de una etnoeducación, que significa que todos podamos conocer un poco de las diferentes etnias que tenemos en nuestro país. Los pueblos y las nacionalidades deben ser conocidos y reconocidos, porque nadie puede construir un futuro desconociendo su pasado. Correcto. Asambleísta, decíamos que este análisis va avanzando. ¿Ya en qué momento, en qué etapa nos encontramos de esta discusión, de estas reformas a la Ley de Educación Intercultural, toda vez que en su momento se trazó una hoja de ruta, se identificaron ejes sobre los cuales trabajar? ¿Cuánto han avanzado? Bueno, yo diría que nosotros ahora estamos ya consolidando un documento. Vamos a ir al primer debate y después en adelante podemos incluir otros temas que seguramente se habrán quedado fuera de la discusión, porque la educación es un tema en el que confluyen toda la sociedad ecuatoriana en este caso. No solamente docentes, directivos, Ministerio de Educación, organismos internacionales, sino también la propia comunidad, porque nosotros debemos de tener en claro que queremos construir un país con el que todos nos sintamos conformes. Entonces, para ello es la ley. Así que esto ha implicado un esfuerzo bastante grande, pero que finalmente estamos seguros de que nos va a dejar un fruto que es el que necesita el país y que nos va a provocar también la satisfacción en la comisión. En este contexto, asambleísta Zambrano, ustedes para aterrizar en estas reformas debieron justamente evaluar los resultados de la aplicación de esta normativa. De este documento que ya se va consolidando, ¿cuáles podrían ser aspectos sustanciales, cambios importantes respecto de esta normativa? Bueno, yo pienso que tenemos algunas aristas que son importantes y que inclusive no hemos llegado a una conclusión. Las hemos analizado un poco superficialmente, por ejemplo, sobre la pertinencia de los bachilleratos. Sobre esto se ha hablado mucho, pero nosotros no tenemos todavía una conclusión, porque esto no puede ser solamente una decisión visceral o porque alguien tiene una opinión, sino que tenemos que basarnos sobre todo en estadísticas y tenemos que basarnos en resultados de lo que ha sido el bachillerato unificado. Y pues lo que teníamos anteriormente, que eran las especialidades. Es posible que nosotros vayamos en la construcción de la ley hacia una ley mucho más flexible. Le vamos a dar un lugar importante, que ya lo tiene ahora en la ley, pero que merece un lugar notorio, por ejemplo, al tema de la educación en casa, cosa que para nosotros ahora, para muchos es desconocido, pero que está en la ley actual. Entonces, a lo mejor eso falta fortalecerlo. Así que estas decisiones son muy importantes porque de ello depende el futuro que nosotros vamos a tener en el Ecuador. Dice que el futuro no se prevé, sino que se construye. Entonces, para poder construir el futuro tenemos que tener una buena norma legal. Correcto. Asambleísta Zambrano, a propósito de este trabajo que realiza ahora mismo la Comisión de Educación, en el marco del trámite de las reformas a la LOEI, en estos últimos días surgieron voces que han cuestionado una supuesta creación de una subcomisión al interior de la Mesa de Educación de la Asamblea Nacional para tratar puntualmente la creación de un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
una mesa o una subcomisión que supuestamente estaría presidida por el asambleísta Augusto Espinosa, lo cual ha generado rechazo en determinados sectores e inclusive se ha anunciado el inicio de acciones. ¿Qué decir al respecto? Porque tenemos criterios diversos. De un lado, esta aseveración y de otro lado, quienes sostienen que eso no ocurrió en la comisión. Efectivamente, no ocurrió. Cuando la señora presidenta mocionó que debíamos levantar una mesa de trabajo, que me parece que en ese momento ella dijo una subcomisión, pero solamente levantamos la mano 2 personas, el asambleísta Espinosa y yo. Éramos 2 comisionados, entonces fuimos a una mesa de trabajo informal. Informal porque entre 2 es difícil que yo lo nombre a él presidente y él me nombre a mí que vicepresidente. O sea, no puede ser porque era más bien un deseo de escuchar la opinión de los organismos internacionales respecto de la integralidad de la protección de derechos y los riesgos. Porque también son 2 temas que aparentemente confluyen y que podrían ser parte de un subsistema o que podrían transversalmente estar en toda la ley, en todos los articulados. En eso se centró el debate. Tuvimos representante de la UNESCO, tuvimos representante de la OEI, el mismo Ministerio de Educación, un experto en riesgos, 2 expertos, una señora y un señor, expertos en riesgos, y hablamos principalmente de lo que debería ser parte del articulado de la reforma. Así que no había el afán de construir un articulado, además desde la óptica del sistema de educación, porque recordemos que ya existen los consejos de protección de derechos que están en los GATS. Nosotros no podemos superponernos o asumir competencias que no le corresponden al Ministerio de Educación, sino que desde la óptica de la LOEI habría que ver la intención del sistema tiene que estar dirigido a la prevención, porque esto es lo que necesitan niños, niñas y adolescentes, o sea, cómo sería su formación, pero también las garantías del sistema, que es un poco lo que se ha visto afectado y por lo cual parece que ha habido este ruido. Pero en esto no ha habido una decisión ni de hacer un subsistema, ni siquiera de tener un articulado a propósito de ello, sino más bien de tener líneas gruesas que van a ser presentadas y de hecho esas líneas no las estamos elaborando nosotros como asambleístas, nosotros lo que fuimos es a escuchar las intervenciones para también tener un criterio un poco más técnico y científico sobre el tema de protección de derechos y de riesgos. Y que pueda inclusive salir del trámite de las reformas mismas a la LOEI, que puedan nutrir otras normas de pronto. A nosotros nos corresponde ahora la LOEI. Correcto. Nosotros tenemos ya, por ejemplo, los consejos de igualdad, en donde hay pues las políticas públicas intergeneracionales, en donde están niños, niñas y adolescentes. La transversalización de esas políticas públicas justamente llevó a la creación de estos centros de protección de derechos en los GATS. Entonces, ese es un tema en el cual el sistema educativo no puede inmiscuirse. Al sistema educativo le corresponde este otro ámbito que es la prevención para que los niños tengan una formación en prevención de una parte los riesgos y de otra parte también sus derechos. Ahora, de otro lado, asambleísta, y a propósito de este ruido, como usted señala, que se ha generado, hay quienes dirían, bueno, si se trata de un tema importante y en donde se recibió la presencia de representantes de organismos internacionales, en este caso, ¿por qué no acudió toda la comisión que está centrada en el análisis de las reformas a la ley? Bueno, más allá de que ustedes manifestaron su deseo de poder participar. Claro, porque en primer lugar era una mesa de trabajo extra y porque nosotros no tomábamos ninguna decisión ni la hemos tomado, sino que era más bien enfocarnos en temas que son importantes y que en su momento
estos mismos organismos internacionales que ya habían estado en la comisión. Por eso es que dijimos, vamos a levantar una mesa para no dilatar el trabajo de la comisión en el pleno, por ejemplo, en pleno, porque ahora mismo estamos, por ejemplo, en sesión de la comisión y hay muchas actividades. Entonces, para aligerar el trabajo y enfocarnos en aspectos en los que pudiéramos ya los dos asambleístas que fuimos comisionados a esto, tener un criterio un poco más técnico. ¿Que lo trasladan ustedes a la comisión que lo en tenemos general? Que definitivamente trasladar a la comisión. La comisión, primero que allí se elaborará el articulado y tomará una decisión. Ahora, más allá de todo esto, asambleísta Noralma Zambrano, ¿cómo mira usted esta reacción que derivó de este hecho? Yo más sorprendida que nadie, porque como reitero, los dos comisionados que estábamos ahí, dos asambleístas, éramos el asambleísta Espinosa y yo. Que además integran la comisión. Y que además de eso fuimos voluntariamente a reunirnos en otro espacio, en otra hora, otro día. O sea, es parte de nuestro trabajo, sí, pero también es una carga de trabajo que los dos asumimos con responsabilidad y también de mi parte, por ejemplo, con el deseo de quizás aportar desde la experiencia que yo tengo como docente, pero también de aprender. Correcto. Para mí era una oportunidad grande poder escuchar el planteamiento y también, por ejemplo, de la UNESCO, y también saber qué se hacía en otros países para tener un referente de la legislación comparada, de la que nosotros no podemos sustraernos ni podemos soslayar. Entonces, a mí me parecía una magnífica oportunidad. Correcto. Y por eso yo levanté mi mano y dije, bueno, yo quiero venir. Pero eso es un tema voluntario. Así es. Sobre esto, y como solamente era un tema de enfocarnos en luego un trabajo que tiene que realizar la comisión. Por eso es que yo no le llamaría ni siquiera que eso era una subcomisión, sino una mesa de trabajo, porque era algo informal. Ahora, sobre esto usted dará un pronunciamiento el día de mañana. Claro, porque nos preocupó que, como ahora pues a través de las redes sociales, hubo un artículo en un diario de Guayaquil. Eso a nosotros sí nos ha provocado una disonancia, por así llamarlo, un ruido innecesario, porque es un trabajo que estábamos haciendo y que todos los asambleístas hemos sido elegidos democráticamente y podemos participar de los espacios en los que voluntariamente queremos y en otros que obligatoriamente lo tenemos que hacer, como es la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Aún así, cada uno de nosotros escogió ser parte de esa comisión. Esa también nosotros tenemos esa potestad de escoger y lo hemos hecho porque nos agrada el tema o porque tenemos competencias en ese sentido o porque también queremos conocer más y aportar también los marcos legales. Claro que sí, queda claro este punto, asambleísta Zambrano. No quisiera que se vaya sin antes poder abordar brevemente otro de los temas que marcan, si se quiere, la coyuntura aquí en la Asamblea Nacional y tiene que ver con el trabajo que desarrollará esta comisión ocasional multipartidista que se creó para investigar la denuncia que fue presentada por o en contra del asambleísta Norma Vallejo. Ustedes tendrán un plazo de 10 días como comisión. Entiendo que no puede anticipar ningún criterio, pero un poco conocer el mecanismo, cómo trabajarán. Lo principal es que el Pleno de la Asamblea designó una comisión multipartidista. En esta comisión, como ha sido el deseo y esa sensibilidad que tiene la señora presidenta de la Asamblea, y así como se hizo en la comisión multipartidista que trata el caso de la asambleísta Sofía Espín, una persona del bloque que representa, digamos, la persona que ha sido demandada o que tiene una denuncia ante el CAL, otra persona que representa al denunciante, otra persona que representa al bloque del denunciante y una persona o un asambleísta que es imparcial. Lo mismo ha pasado ahora. En mi caso, por ejemplo, yo soy de Alianza País, y obviamente a este bloque pertenece la asambleísta Norma Vallejo. Hay una representante que es la asambleísta Ana Galarza, que
es justamente del bloque de Creo, al cual pertenece el asambleísta Fabricio Villamar. Y un asambleísta que es el asambleísta Eliseo Azuero, que pertenece al BIN, que es otro bloque. Por lo tanto, en el deseo de que no hubiera sesgo y que podamos hacer el análisis de la documentación que nos llegue y hacerlo de una manera, primero, transparente, imparcial, rigurosa también, tal como espera el pueblo ecuatoriano y como corresponde al trabajo serio y honesto que realiza la Asamblea Nacional. Tendrán entonces este plazo, recibirán comparecencias para preparar el informe respectivo. Así es, el plazo máximo que tenemos es 10 días. Nosotros esperamos que antes del plazo nosotros podamos ya entregar ese informe. Que lo discutirá el Pleno de la Asamblea. Que va a ir al Pleno de la Asamblea. La asambleísta, así como lo dice el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hemos seguido al pie de la letra lo que corresponde y vamos a también garantizar que ella haya el debido proceso para que ella pueda defenderse también de la denuncia que tiene y también podrá hacerlo en el Pleno de la Asamblea. Entonces, siguiendo la norma legal, allí no hay cómo perderse. Correcto, asambleísta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Siempre bienvenida. Ha sido la presencia del asambleísta Noralma Zambrano. A propósito del avance en el trámite de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, esta denuncia reciente que se pudo escuchar en los últimos días y esta aclaración que ha hecho la parlamentaria acerca de la supuesta creación de una subcomisión que tramita este tema y también sobre el trabajo que desarrollará la Comisión Ocasional Multipartidista para analizar la denuncia presentada en contra de la legisladora por el bloque de Alianza País, Norma Vallejo. Minga chihuachi gayukuna ñukunchi ñami kashna kaychishi wille kunawan kikimpa wasima chamukunchi Mashibel Sánchez aychishi wille kunawan kaypi kallarinchi. Reacciones de Asamblea Posorja. Kaina punja ima mi kashna kai posorja kiti kai guayas marca ima pishuhatun yakitiarka chaypi mi kimsa ayukuna ima tahapishpa yakipi urmachishpa kashna ayukuna ima kawajichishka rikurirka china chaymanta mi kai mamayakta tandanako yukumanta kashu kilka imapi kashna rimaita kachashkakuna aykuna kaninmi yaktayukuna ima kakashna hatun yakikuna ima takamana kashna chayman chayana chukan hasta wampish kai kamaykuna wasikuna imatami sinchi yachina astawan mutsuri nishpami kaipika rixichishka kuna. Cobros indebidos bancos. Chinayatikayajik punja kuna ima mi kashna karu rikuchik rimaric Mauricio Ayora runa ima kaipika kashna kulki wasikuna. Pandami kashna ayukuna imapa kulkita hapikun nishpa shu willaita chayachishka kan. Chaymanta mi kaiman kashna kai régimen económico mingarishka pillanka kapukuna imaka kai willachik runa imata kayachirka shinallati tauka kashna kai llankay wasi pushe kunatapish kaiman shamuchun mañarka. Kai punja kuna imapi mi kashna kai shamuk wangra punja imapi kashna kimsa superintendentes kai llankak kuna imata astawan willa kunata ñawpakman apangapak kaiman kayachirkanchi nishpami rixichishka kuna. Encuentro intercultural kunan kai tutamanta imami kai educación mingarishka uku ima mancha yamurka kuna tauka ayukuna shinallati kashna kai hatun llaktapi kawsak kai yachayta pushak runa kuna ima kaypika imashina yakashna kai llaktapi ayupura kawsana manta rimanakurka kuna shinallati kai etno educación imashina ñawpakman katinamanta shinallati kai loei kamachi imashina paktarina mantami rimanakurka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Les contamos que a esta hora se reúne la Comisión Ocasional Multipartidista que se encargará de investigar la denuncia que fue presentada en contra del asambleísta Norma Vallejo por supuestos cobros indebidos a personal de su despacho. Ricardo Bravo sigue de cerca esta cobertura y nos tiene detalles. Adelante.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión Ocasional Multipartidista que investigará el caso de la legisladora del movimiento Alianza País, Norma Vallejo, eligió ya a su directiva y el asambleísta Eliseo Azuero resultó presidente de esta comisión multipartidista. Precisamente nos acompaña. Asambleísta, una buena tarde. Bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos, ¿cómo queda entonces el cronograma ya de trabajo que entiendo empezará este día jueves? Buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Definitivamente ha sido una reunión muy sumaria, muy rápida, en donde ha convergido el interés de salvar de la manera más expedita posible este tema en el marco de la absoluta formalidad, cumpliendo lo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece y la misma Constitución hacia quienes en este caso participan en condición de acusador y de acusada. El cronograma se inicia el día de mañana con la participación del asambleísta Fabricio Villamar, quien expondrá a partir de las 12:30 las motivaciones o las pruebas de cargo que a bien tuviere para sustentar esta denuncia en contra de la asambleísta Norma Vallejo. Legislador, bueno, ¿habrá un tiempo perentorio para analizar todas estas pruebas que le entregue el legislador Villamar? Se entiende que la comisión tiene apenas 10 días, como lo dice la Ley de la Función Legislativa. Yo creo que es más que suficiente, porque nosotros no nos hemos constituido en jueces, sino somos una comisión investigadora. El tema ya de sanciones de orden penal corresponde a la función jurisdiccional. Nosotros tenemos que, en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo que establece la Constitución de lo que les está vedado a los asambleístas, analizar su conducta y establecer eventuales sanciones que podrían ser de diferente gama. Legislador, el día de mañana empezarán con las pruebas de cargos, si se quiere, en esta especie de pequeño juicio político, y la próxima semana, ¿quiénes acudirán a la comisión multipartidista? A partir del día lunes estarán presentes quienes consideren haber sido afectados en la vulneración de sus derechos por parte de la acusada y también aquellos que consideren que los hechos descritos en la denuncia podrían no tener la suficiente fundamentación. En consecuencia, este es un momento para que tanto los unos como los otros ante la comisión esbocen sus criterios y nosotros a partir de entonces tomemos una decisión que estará en el informe debidamente fundamentado que abocará conocimiento el Pleno en días posteriores. ¿Ustedes solicitarán la información que remitió el CAL, incluida una denuncia juramentada, como lo dice la Ley de la Función Legislativa, que debe adjuntarse junto con la otra documentación que con la que se acusa por parte del legislador Villamar a la legisladora Norma Vallejo? Por supuesto que sí, si hay un acusador y sostiene puntos de vista que fundamentan esta acusación, lo propio es, como ahora se resolvió, de que el secretario recabe esta información y la tengamos a la mano los miembros de esta comisión. Gracias, asambleísta Eliseo Azuero, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista. Nos ha entregado entonces el cronograma que empezará este día jueves a partir del mediodía, cuando una vez que concluya la sesión del Pleno de la Asamblea convocada precisamente para este día jueves, reciban entonces al asambleísta Fabricio Villamar. En lo posterior, la asambleísta Norma Vallejo también podrá entregar sus pruebas de descargo. Se ha dicho entonces que estos asambleístas no tienen un tiempo perentorio para entregar sus pruebas de cargo y descargo. Quienes sí tendrán un tiempo de al menos 40 minutos para entregar toda la documentación serán otros actores que acudirán hasta esta mesa legislativa desde la próxima semana. El tiempo para que la mesa legislativa entregue el informe vence el próximo viernes. Hasta aquí este informe, muchas gracias. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte y estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de esta sesión, como se ha anticipado en este informe, este jueves, luego que se cumpla la sesión del Pleno que ha sido convocada. En tanto, seguimos con más noticias. El informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito será aprobado este jueves al interior de la Comisión Ocasional que analiza la propuesta. La mesa legislativa aprobó los últimos articulados del proyecto de reformas. Dentro de los cambios se incluyen ejes como la educación vial, seguridad, tecnología y cambios en el Consejo Consultivo de Tránsito. Sobre este último cambio, la legisladora Ana Belén Marín precisó que es necesario ciudadanizar al Consejo Consultivo, además de incluir al Ministerio del Interior como ente rector de tránsito en más del 30% del territorio ecuatoriano. Enfocado, yo diría, en 6 ejes importantes. El primero es que fue el fundamental
para disminuir los accidentes de tránsito es verificar el cumplimiento del Consejo Consultivo. ¿Cómo está operando un Consejo Consultivo? ¿Está en operación? ¿Está conformado? ¿Cómo está operando y cómo funciona? En ese sentido, es que nosotros hemos dado una vuelta completamente al Consejo Consultivo, dándole la importancia que merece el ciudadano. Es decir, antes del Consejo Consultivo estaba liderado y estaba manejado directamente por el ente rector, por la Agencia Nacional de Tránsito y su director. Lo que hemos propuesto ahora para el primer debate es que quien lidera el Consejo Consultivo sea la sociedad civil, es decir, un representante que pase por un procedimiento de participación ciudadana y que sea una persona a la que esté al frente. ¿Se incluye la Policía Nacional dentro de este Consejo también? También, el Ministerio del Interior como tal está incluido. Ese es un eje. El siguiente eje también importantísimo que hemos considerado es el tema de la categorización de las licencias. La Comisión de Biodiversidad recibió a representantes de empresas con tecnología en el manejo de desechos infecciosos. Esta mesa de trabajo también continúa con el análisis de los insumos dentro del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos, de cara a la elaboración del informe para el segundo debate. La legisladora por la provincia de Galápagos, Brenda Flor, se refirió a las reformas a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos que se analiza para segundo debate. Dentro de esta reforma es el trato preferente para el residente permanente de Galápagos. Esto quiere decir que los chicos que hacen el esfuerzo por prepararse fuera del continente, pues fuera de Galápagos, de la provincia, retornen a las islas luego de haber concluido sus estudios, pese al sacrificio que hace cada uno de sus padres, y puedan encontrar pues su plaza de trabajo, ¿no? El asambleísta Cayetano Tenorio destacó el papel del Parlamento de Jóvenes por la Biodiversidad y Conservación del Medio Ambiente que se desarrolla en Santo Domingo de los Áchilas. De los jóvenes nos permiten a nosotros incluso ver formas de conservar el medio ambiente realmente como se debe, o de hacer incluir dentro de las leyes este tipo de temas que vemos que la juventud se está empoderando muchísimo. El tema del manejo de desechos infecciosos en el país también fue abordado por expertos en la materia, quienes realizaron sugerencias para evitar la contaminación de recursos hídricos. Se estilaba incinerar, hay muchos desechos que llegan sin tratamiento a los rellenos sanitarios, y a través del agua de lluvia o a través de las aguas subterráneas, de alguna forma estos llegan a los lechos de aguas que finalmente sirven para riego, incluso para consumo humano. Eso es lo peligroso. Los legisladores aseguraron que todas estas medidas buscan la conservación del medio ambiente. Clever Aranda, TVL Noticias. El Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre presentó un proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. El objetivo de esta iniciativa es reducir los niveles de desnutrición, así como el sobrepeso y la obesidad. El objetivo del proyecto es lograr que en las instituciones educativas preparen alimentos sanos y ricos en nutrientes para de esta manera lograr reducir los niveles de sobrepeso y obesidad. Así señaló el presidente del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, Mauricio Proaño. Son temas que se pueden afrontar desde las escuelas, en donde uno puede crear hábitos a los estudiantes y ellos pueden llevar a sus casas. Nosotros lo que estamos haciendo es un enlace entre el Ministerio de Educación, que este es el que administra los centros de educación, el Ministerio de Salud para que asegure la calidad y la sanidad de los alimentos, y el Ministerio de Agricultura, que es el que debe abastecer los alimentos. Otro gran objetivo es lograr que los campesinos puedan comercializar sus productos. La propuesta es muy clara y dice que mínimo el 35% de la alimentación que se dé en las escuelas y colegios tiene que ser de la agricultura campesina. John Preissing, representante de la FAO en Ecuador, señaló que nuestro país es rico en diversidad de productos y que la iniciativa es necesaria. Vemos a nivel global una doble carga que la población más pobre sufre. Padecen de hambre y muchas de las veces de sobrepeso, obesidad, por la falta de oferta saludable que hay para las familias. Denis Venegas, estudiante de colegio, manifestó que es el momento de cambiar los hábitos de consumo. Me gusta la idea, ya que esto ayudaría también para la salud de los estudiantes. Sería un gran cambio para nosotros. La propuesta de ley recoge aportes de los ministerios de Agricultura, Educación y Salud, así como de nutricionistas. Clever Aranda, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal recibió a funcionarios de Agrocalidad para analizar las acciones que realiza esta entidad en el cumplimiento de normas de higiene y procedimientos en el faenamiento de animales.
El Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal busca crear conciencia sobre los derechos de los animales. El presidente del grupo, Jorge Yunda, asegura que todavía falta mucho por hacer. La tenencia responsable de mascotas, el transporte de animales con una sensibilidad que existe en el mundo entero, lo que tiene que ver el faenamiento de los animales, que todo animal tiene derecho a tener una vida digna y una muerte digna. Uno de los temas que le preocupa al legislador Yunda es el faenamiento inadecuado de animales. Cuando entra en carga de estrés, cuando entra en esta situación de supervivencia, el animal genera muchas sustancias, muchas catecolaminas, que luego la carne es dañina para el ser humano. José Moreno, director jurídico de Agrocalidad, señaló a la mesa de trabajo las acciones que efectúan desde la institución a la que representa. Este reglamento va a ser para mejorar la producción del sector agropecuario, para abrir mercados, nos va a ayudar a mejorar la sanidad agropecuaria, a mejorar la salud de los consumidores. Julio Mejía, delegado de Agrocalidad, señaló que desarrollan una campaña de sensibilización y capacitación en el control y faenamiento. Tenemos dos aristas importantes con las cuales comenzar a trabajar: el manejo, el aturdimiento y la evaluación. La evaluación de cómo se realizan los procesos y la evaluación del centro de faenamiento en sí. Legisladores, animalistas y funcionarios de entidades de control aseguran que hay avances significativos, pero que todavía no es suficiente. Clever Aranda, TVL Noticias. Y vamos con otro tema. Avances en materia legislativa y política pública ejecutada en el Ecuador fueron ejes analizados en la 139 Asamblea de la Unión Interparlamentaria desarrollada en Ginebra, Suiza. Parlamentarios ecuatorianos resaltaron el rol de la Asamblea Nacional frente a delegaciones de más de 150 países que participaron en este encuentro. Parlamentarios ecuatorianos califican de positiva la actuación del Ecuador en la 139 Asamblea de la Unión Interparlamentaria UIP. El legislador Fernando Burbano señaló que al compartir experiencias permiten visibilizar las problemáticas que enfrentan la región. Compartimos nuestras experiencias y nuestros éxitos legislativos, que es lo que hacemos bien en el Ecuador, sino que aprendemos también, intercambiamos experiencias. Vemos lo bueno que hacen otros países y eso nos ayuda a mejorar nuestro trabajo legislativo y parlamentario. La situación migratoria también fue otro eje discutido por los 154 países partícipes. El parlamentario ecuatoriano Ángel Simalesa expuso sobre la postura del gobierno ecuatoriano frente a la migración de los hermanos venezolanos al país. La situación de la migración y el conflicto de la migración venezolana hacia el Ecuador, las garantías que como Estado ecuatoriano hemos brindado a los ciudadanos venezolanos. De su lado, la asambleísta María José Carrión resaltó los avances del Ecuador en comparación a otros países de la región, como por ejemplo la salud. Creo que el Ecuador ha dejado en alto el nombre de los avances que ha sido un esfuerzo de todo el pueblo ecuatoriano durante estos años. Garantías fundamentales que se han construido incluso desde el punto de vista constitucional, como el acceso a la salud. Otros países no tienen esas condiciones, otros países no tienen la garantía del acceso a la salud de manera adecuada. En Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la sesión plenaria 139 de la UIP, con el tema Liderazgo Parlamentario en la Promoción de la Paz y el Desarrollo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Huillay kunawan mi kasna kaichishi kikipa guasiman chamukunchi kichwa shimipe astawan rixis pakatishun. Informe Comisión Norma Vallejo. Kasna kaipunja ima mi kai hatun wangurikunamanta mingarishka apukuna kasna kai Norma Vallejo apuk imata imashina kai yankai kuna paiwan yanka runakuna imata kulkita mañashka nishkamanta taripaikuna yawinchikuna imata nya yankashpa kallarishka. Shinapas kasna kai apunja ima mi kai pika astawan rimanakuikuna imata charishun sinayati kaiman michayamunga kuna ninmi huchachikuna huchachishka runakuna pashkaipi willay Frente Ecuador sin hambre.
Kay hatun tandanakuy pillanka kay yukuna ima mikunankay hatun punjakuna ima pi kay ley orgánica de alimentación escolar kamachi ruralina pakilka ima tachayachishkakuna. Paykuna kaninmi ñukunchi kasakay kamachi ima wanka wawakuna wamrakuna kasna yachana wasikuna imaman rishpa. Mikunakuna tacharichun shinallati ama kasna wakjirichun shinallati wakinkuna ima pika hasta ama kasna wirasapatukuchun chaytami ñukunchi kaypi rikunapak yanapanapak mashkakunchi nishpami riksichishkakuna. Agenda Ginebra, shinallati kay Unión Interparlamentaria hatun tandanakuy ima mancha yarkakuna tauka apukuna shinallati mamayakta tandanakuy tapushak ima. Kaypi kasna ñukunchi Ecuador llaktapi imashina kay kamachi ruraykuna llankaykuna paktashkatami ñukunchika kasna sukpatsak pichkachunga llaktakuna imaman riksichishkanchi nishpami apukuna imaka willachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 18 de octubre, 8 de la mañana. La Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas recibe a Raúl Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional, para que exponga las acciones que dicha cartera de Estado ha realizado respecto a la desaparición del soldado Wilson Ilaquiche Gavilanes el 12 de mayo de 2018 en la frontera norte. También recibirán a María Paula Romo, ministra del Interior, para que exponga las acciones que esta cartera de Estado ha realizado en relación a la desaparición del soldado Wilson Ilaquiche. Será en el Salón 1, primer piso, Palacio Legislativo. A las 9:30, una rueda de prensa del asambleísta Wendy Macías Ortega con la presentación del proyecto de ley para erradicar el acoso callejero. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. 10 de la mañana, sesión número 545 del Pleno de la Asamblea Nacional. Tendrá lugar la intervención de la señora María Mercedes Cuesta en representación de quienes tienen familiares que han padecido cáncer de mama. También el Pleno conocerá y debatirá una resolución presentada por la asambleísta Blanca Ugarte referente a declarar el mes de octubre como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Asimismo, el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público en lo que tiene que ver con declaraciones juramentadas. 10:30, una rueda de prensa de la Comisión de Educación sobre la socialización del trabajo que ha venido realizando esta comisión en el marco del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Será en la sala de prensa, planta baja. A estas actividades, amigos, sumamos también una más. La Asamblea Nacional invita a la entrega del proyecto del Código Orgánico de Seguridad del Estado a la legislatura por parte de los representantes de los Ministerios de Defensa y del Interior. Esta actividad se cumplirá a las 9 de la mañana en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por estar en sintonía. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.